Dios les bendiga. Vamos a estar por acá en este tiempo compartiendo sobre el tema número 6, oficio del líder de adoración. Y estamos en el módulo Teología de la Adoración. El oficio del líder de adoración. El líder, ¿verdad?, tiene un oficio. ¿Cuál es el oficio? ¿De qué tiene que tratarse? ¿Qué tiene que hacer el líder como oficio? Adorar. Muy bien. El líder de adoración es aquel que guía al pueblo. Es aquel que es responsable de que el pueblo entre en esa adoración, como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que ese que guía al pueblo de Dios en la exaltación y rendición al Señor, no como protagonista, sino como facilitador que dirige las miradas hacia Cristo. La idea es resaltar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su oficio es pastoral, espiritual y teológico. Preparar, conducir y cuidar la adoración congregacional para que sea bíblica, referente y edificante. Hay una esencia en el adorador. Como es su oficio, es algo que él conoce, que él pone en práctica, y eso va a ser motivo para que otros también puedan entrar en ese tiempo de adoración. David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Enán, Jeduthún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Eso lo podemos ver en el libro de Primera de Crónicas 25:1. Liderazgo en adoración. Perfil, formación y ética. El perfil del adorador: humildad, madurez espiritual, sensibilidad pastoral. Debe ser alguien dado al amor. Su esencia debe ser el amor. La formación debe tener conocimiento bíblico, teológico y musical. Es algo esencial, pero no lo único, porque hay una adoración que cuando se expresa desde la profundidad y, como dice la Biblia, en esencia, el mismo Espíritu Santo te da la adoración perfecta. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo quiere Él que lo haga? Y Él lo va a recibir. Ética. Evitar el protagonismo, servir con integridad y reverencia. El protagonista es nuestro Señor Jesucristo. En los versículos, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Recordemos que el acto más grande de adoración primeramente fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y luego el servicio. Es un acto de adoración también. Y eso lo vemos en Mateo 20:26. El sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Dios mira de lejos al altivo. Eso lo vemos en Salmo 51:17. Ese espíritu quebrantado. Fundamentos bíblicos. Guía espiritual no es un espectáculo. El líder de adoración debe reflejar humildad y obediencia. Juan 4:23. El ministerio musical y litúrgico. En el Antiguo Testamento los levitas fueron apartados para dirigir la música y el culto. Y eso lo vemos en el libro de Crónicas 25:1. Es necesario que el adorador entienda que su función esencial es adorar a Dios. Pero aparte de eso, y hay que hacer hincapié en esto, de que él tiene que ser el modelo para llevar a la congregación a la adoración. Edificación de la iglesia. Durante la adoración, la iglesia debe ser edificada. La adoración debe ser instruir y fortalecer la fe de la comunidad. Eso lo vemos en Colosenses 3:16. Vamos a ver el carácter y ética del líder. El líder de adoración debe vivir lo que canta y enseña. El líder de adoración debe vivir lo que canta y enseña. Salmos 15:17, 1 Corintios 11:1. El líder de adoración es un modelo a seguir. Y con su vida debe expresar en todo tiempo esa adoración genuina, y no solamente solamente que lo cante, sino también tiene que vivir, ¿sí? Tiene que haber una armonía en lo que dice y en lo que hace.
Diseño de liturgias y cultos teológicamente coherentes. El líder de adoración debe estructurar cultos centrados en Dios, no en preferencias humanas. Creo que ya se lo habíamos dicho, ¿verdad? No es lo que a mí me guste. O sea, no es si la adoración me gusta, yo la voy a cantar y me voy a unir al coro. No, porque no es para mí. Esa adoración es para el Señor y Él debe recibir la gloria, la honra y la alabanza. La liturgia debe reflejar la unidad entre la palabra, oración y música, evitando superficialidad. Debe haber una armonía entre los adoradores y los que tocan el instrumento. Versículos. Hágase todo decentemente y con orden. Eso lo vemos en 1 Corintios 14:40. La palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, cantando salmos, himnos y cantos espirituales. Colosenses 3:16. La centralidad del culto de Calvino. Recuerden que Calvino era un hombre que trataba la adoración de manera puntual. Él estaba claro en lo que era un adorador. Y entonces él escribió sobre la adoración. Para Calvino, la adoración es más importante incluso que la salvación, porque es fundamento de la vida cristiana. Los primeros 4 mandamientos se relacionan con la adoración. ¿Por qué dice que la adoración es más? Hay que aclarar. ¿Por qué Calvino dice, o por qué él cree que la salvación es más importante, que la adoración es más importante que la salvación? Porque ¿quiénes son los que van a adorar? Los que se van a salvar, los salvos, son los que adoran, ¿verdad? Pero esa adoración, ¿cómo debe ser? En espíritu y en verdad. Entonces, si yo no estoy haciendo una adoración en espíritu y en verdad, quizás entonces no tengo la salvación, porque lo estoy haciendo solamente, quizás con la intención, pero no con la esencia de lo que es adorar en espíritu y en verdad. Entonces hay que aclarar lo que Calvino está diciendo, ¿no? Porque de repente suena extraño de que la adoración está por encima de la salvación. Pero es que va una de la mano de la otra. Si eres salvo, eres un adorador. Y si adoras es porque eres salvo. Amén. Si lo haces en esencia. Ok, los primeros 4 mandamientos se relacionan con la adoración. El primer fundamento de la justicia es la adoración a Dios. Justicia, adoración. La adoración es el encuentro esencial entre Dios y su pueblo, donde se restaura la comunión quebrantada por el pecado. Recuerden que en el principio fuimos creados para tener comunión con el Señor. Y eso, saben que el pecado rompió, ¿verdad? Esa relación. Y como nosotros fuimos creados para adorar, el momento que se rompe la adoración, ya el Señor no recibe nuestra adoración, a menos que lo hagamos según su esencia y con el entendimiento. Solamente así el Señor va a recibir nuestra adoración. Los versículos que tienen que ver con esto que estamos hablando, dice que solo cuando seguimos lo que Dios nos ha mandado verdaderamente lo adoramos. Eso está en Éxodo 20 del 1 al 11. El Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿A quién le dijo el Señor eso? En Juan, cuando se refirió a ese texto allí, Juan 4:23. Samaritana. A la mujer samaritana, ¿recuerdan? Que la mujer estaba allí y el Señor le habló de esa adoración. Él le dijo el lugar, Él le dijo la forma. En ese texto bíblico se expresa muy bien lo que es la adoración. Principios regulativos y la idolatría. Principio regulativo. Calvino defendió el principio regulativo. La adoración debe estar regulada únicamente por las escrituras, y eso es bíblico. Dice que lo hagamos con cánticos espirituales y con la palabra, ¿verdad? Porque es que esa palabra escrita es la que nos va a llevar a esa adoración. Esas son las palabras que nosotros debemos usar para llevar la adoración. Los versículos: en vano me rinden culto sus enseñanzas, son mandamientos de hombre, Mateo 15:9. El mero querer adorar es vanidad. O sea, si no lo hago con la esencia, si no lo hago con la pasión, si no lo hago con la entrega, eso se queda en el aire, porque el Señor no lo recibe de esa manera. La idolatría. La idolatría es el fruto de la caída. La mente del hombre es un taller de idolatría. La sinceridad o el favor no sustituye la verdad bíblica. Mejor es obedecer que sacrificio.
Y eso lo vemos en 1 Samuel 15:22. Si usted está adorando y no está obedeciendo, eso no está llegando al trono de la gracia. Adoración auténtica versus adoración fingida. Calvino advirtió que los hombres buscan complacerse a sí mismos en el culto, pero lo que agrada a ellos puede ser repugnante a Dios. Normalmente cuando entonamos una alabanza, una adoración, es porque nuestro ánimo está alegre, ¿verdad que sí? Que es raro cuando una persona que esté triste esté cantando. Pero el Señor dice que le adoremos en todo tiempo. Y eso humanamente no se entiende. ¿Por qué los cristianos en momentos difíciles están adorando? Y lo hacen. Les ha tocado, ¿verdad? Hacerlo. Que aún en medio del dolor, de la prueba, de la lucha, usted ahí está adorando y entonando un cántico. Por eso dice que Calvino advirtió que los hombres buscan complacerse a sí mismos en el culto, pero lo que agrada a ellos puede ser repugnante a Dios. Ten mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cómo es la forma que estoy adorando? Nada es más abominable a los ojos de Dios que la adoración fingida. La adoración no es medio para evangelizar ni entretener, es un fin en sí mismo. En la adoración Dios se encuentra con su pueblo para bendecirlo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que en el momento de la adoración, no es para agradar a la persona, no es para llamar la atención, no es para entretener. Se supone que la adoración es para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no debemos confundir, ¿verdad? En el momento que estamos en la adoración, que queremos que los que están del otro lado se están agradando con la adoración. Eso no es para ellos. La adoración es para el Señor. Entonces somos nosotros los que tenemos que alinearnos, ¿verdad?, a esa adoración. Los versículos que tienen que ver con este tema, dice el Señor que seamos imitadores de Jesús, así como Cristo, así como yo de Cristo. Esto lo hablaba Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 11:1. Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Y Dios es amor también. Culto en crisis, declaración de Niterói sobre la adoración, ¿no? Culto en crisis, declaración de Niterói sobre la adoración 2000. Dice que la transformación del culto en un show. Y eso lo vemos, ¿verdad? Eso está pasando mucho. Clericalización versus informalidad. O sea, el clero con lo informal. Improvisación. Preeminencia de los llamados momentos de alabanza en detrimento de la administración de la palabra. La focalización del culto en la persona humana. La mentalidad competitiva como prioridad. La ausencia del mensaje de Jesucristo. La mentalidad consumista presente en muchas iglesias. Estas declaraciones tienen que ver con todo esto que hemos venido hablando, que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque es importante que nosotros entendamos que nosotros fuimos creados para adorar y nosotros somos adoradores y es nuestro oficio, adorar, adorar y adorar. Los desafíos del culto contemporáneo. Que el culto refleje la persona de Jesús y no imágenes falsas de Dios. Que el culto toque la realidad de la iglesia local y el mundo que lo rodea, viendo la vida y el mundo como Dios lo ve. Lo que se diga sobre Dios está reflejado en el modo en que se ordena el culto, las afirmaciones teológicas y el entendimiento de Dios. En conclusiones, Calvino advirtió severamente sobre la gran diferencia entre la actitud de Dios y la del hombre hacia la adoración. Esta sola consideración, cuando la pregunta se refiere al culto a Dios, debería ser suficiente para refrenar la insolencia de nuestra mente, que Dios está tan lejos de ser como nosotros que aquello que más nos complace le resulta repugnante y nauseabundo. Le desagrada a Dios la forma como nosotros estamos adorando. Tengamos cuidado, porque muchas veces a lo mejor ni siquiera es intencional, pero como lo hacemos tan desprovisto, bueno, o sea, le restamos como importancia a lo que es ese tiempo de adoración en cuanto a lo que es la música, ¿no? El tiempo en la iglesia, el tiempo en intimidad. Es importante que tomemos en cuenta, porque imagínense lo que dice Calvino allí, cómo Dios ve esa adoración. Entonces es preferible no hacerlo. Por hacerlo, mejor no hacerlo. El oficio del líder de adoración es teológico, pastoral y espiritual.
no se trata solo de música, sino de guiar al pueblo a una adoración auténtica y bíblica. El Padre, tales adoradores, busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Dice Juan 4:23. Es necesario entonces que nosotros tomemos en cuenta este tiempo que estuvimos estudiando con esta materia. De verdad que para mí fue muy edificante. Aprendí muchas cosas sobre lo que es la adoración y la alabanza. Y importantísimo, el tiempo de adoración. ¿Y qué estoy haciendo en el tiempo de la adoración?